Bueno, en este momento, bueno, mi nombre es Diego Moya, presidente de la Asociación de Becarios del Ecuador. Muchas gracias a todas las personas que se encuentran en este momento en la sala. En este momento le voy a dar la palabra a Maite, quien es la vicepresidenta de ABREC, y por favor que Maite nos pueda explicar cómo vamos a llevar a cabo esta reunión, los objetivos y cómo se va a dar la misma. Muchas gracias, Maite. Adelante, por favor. Gracias, Diego. Compañeros, compañeras, buenas tardes. Antes que nada, agradecer la presencia de todos ustedes, la presencia, por supuesto, de el doctor Mauricio Rodríguez, quien nos acompaña y que ha acompañado a ABREC y ha asesorado a ABREC en varios procesos desde hace ya algún tiempo. Agradecer a las personas que estuvieron detrás de la organización de esta reunión, Berito Torres, que en este momento no está con nosotros, Ferjativa, que estuvo, pero tuvo que salir un segundo, Carla Rodríguez, que también echó una mano en la coordinación de la reunión, Diego Moya, que estuvo vinculado en el proceso. Una de las lecciones que nos queda de esto siempre es que juntos somos más fuertes y trabajando en la misma línea conseguimos mejores cosas. Yo agradezco mucho la participación de todos y la presencia de ustedes hoy. ¿Cuál es el objetivo de la reunión? Partió de una inquietud, o más bien de varias inquietudes presentadas, discutidas en el chat, no de miembros, sino en el general de ABREC. Las inquietudes sobre todo tenían que ver con temas de la liquidación solo con el título. Hay un grupo muy activo, digamos, o un grupo muy activo de personas que de hecho llegaron a contactar a Mauricio independientemente, pero luego pidieron que haya una intervención de ABREC a través de la directiva, que quiere hacer prevalecer lo establecido en la Ley de Simplificación de Trámites respecto de la liquidación solo con el título. A partir de esto y de la premura que hay, por un lado, por pensar en cómo implementar estos mecanismos ya previstos en la ley y por otro lado, pensar en cómo trabajar, cómo más bien proceder respecto de los reglamentos instructivos de compensación que fueron aprobados, hemos decidido armar esta reunión que tiene por ejes justamente el discutir las posibles acciones legales, individuales y colectivas que tendríamos nosotros como becarios agremiados, agrupados, a quienes nos afectan temáticas similares. Sí, las acciones colectivas, pero también qué otro tipo de acciones individuales que no se puede llevar adelante por desde una línea colectiva, porque son muy puntuales y relativas a cada caso, podrían existir. Entonces, le hemos pedido a Mauricio que nos dé como una asesoría general de cuáles podrían ser estos procesos a fin de que los becarios y becarias conozcan las posibilidades y podamos tomar conjuntamente una decisión respecto de las acciones colectivas que podamos llevar adelante, pero también podamos llevar, digamos, tomar decisiones respecto de las acciones individuales que puedan ser aplicables a nuestros casos y contactar directamente, bueno, al abogado, por supuesto, de su preferencia, aunque Mauricio tiene muchísima experiencia en esto y es. Dicho esto, Mauricio, lo que te pediría es eso, que nos hagas una breve presentación pensando en estos dos grandes ejes que son los que interesan a la mayor parte de la gente aquí congregada. Por un lado, el tema de liquidación, puntualmente liquidación solo con el título, pensando en en las distintas etapas en las que podemos estar en ese caso, con preliquidaciones, con liquidaciones ya notificadas, y por otro lado, en términos de compensación, considerando lo que tú mismo nos explicaste la semana pasada respecto de cómo el nuevo reglamento y el nuevo instructivo pueden afectarnos y qué podríamos hacer frente a ellos. Muchísimas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Maite, por darme la palabra. Gracias, Diego, también por la invitación y a todos los miembros de ABREG. Bueno, como Maite decía, hay que tomar en consideración que no todos los becarios se encuentran en la misma situación y que existen varios posibles grupos de becarios. Entonces, tenemos que identificar que los becarios que firmaron su contrato de financiamiento de beca desde el año 2010 hasta 2018, con la generación del Reglamento General de Becas, ellos directamente no tenían la figura de preliquidación de rubros previo a cada desembolso.
En ese sentido, esa sería la primera división de becarios, o sea, no se pueden incluir los de 2018 en adelante, que tal vez son los becarios, los últimos becarios que recibieron el beneficio, y los becarios previos al 2018, porque la normativa primero es completamente diferente y los procesos al interno de CENESID y del IFTH en su momento. ¿Qué sucede con los becarios de 2010 hasta 2018? Pues estos becarios realmente no tenían la figura de preliquidación, es decir, ellos firmaban directamente su presupuesto de beca y al finalizar los estudios se procedía con la liquidación conforme al instructivo, conforme a la normativa que existía para cada caso, que en algunos casos CENESID trataba de unificar, pero por la particularidad de cada una de las bases de postulación era prácticamente imposible, lo que complicó que las liquidaciones en su momento se den de forma individual. Pero esto tuvo un beneficio en el año 2018 con la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, pues tanto en la disposición general como en la disposición transitoria, se indica que todos los becarios que no han sido notificados con una liquidación financiera hasta el momento de que exista de la publicación de esta ley, podían directamente presentar su título financiado por el Estado, apostillado o legalizado para someterse a este procedimiento de liquidación y que no era necesaria la presentación de ningún otro documento adicional para justificar el fondo público, pues ha cumplido directamente con el objeto principal del contrato de financiamiento de beca. Entonces, seccionándolo así, tenemos a este grupo de 2010 a 2018, en el cual todos los becarios que no recibieron liquidación de beca o una preliquidación, podían supeditarse a lo que establece la ley de simplificación de trámites, pero aquí comienza nuevamente a segmentarse, pues directamente en este grupo ya becarios que han recibido una liquidación y que inclusive han pagado, ya no podrían iniciar mayor procedimiento legal en este momento, porque muy difícilmente un tribunal de lo contencioso administrativo va a decir, señores CENESID, ustedes no atendieron la ley y le hicieron la liquidación, ya el becario pagó y ahora el becario está reclamando esto ante nosotros y le damos la razón al becario. Esos casos yo realmente me han preguntado, me han hecho la consulta y, o sea, realmente no le veo un futuro prometedor a una acción directamente, sea individual o colectiva, porque esos becarios ya pagaron. Entonces, restituir el fondo público cuando ya existe como tal un acto administrativo en firme no es lo más conveniente ni lo más adecuado en este punto. Entonces, dicho esto, para aquellos becarios que ya han recibido liquidación y han pagado, yo realmente les sugeriría no iniciar ninguna acción porque sería bastante complejo para este grupo de personas, pero pueden hacerlo. Tal vez habrá abogados que sí quieren intervenir en esos procedimientos, pero no directamente van a tener un resultado positivo. Por lo que les comento, los jueces van a analizar directamente que ya existe un pago, que existe un acto administrativo y que si el becario, la persona, deseaba impugnar esa resolución de liquidación, tenía que hacerlo a través del medio adecuado y no pagar directamente. También existe dentro de este grupo de becarios de 2010 a 2018 aquellos que no han recibido absolutamente nada, que no han recibido ni preliquidación, que no han recibido tampoco una liquidación y que simplemente sus expedientes no han sido considerados por parte de CENESID ni de las coordinaciones zonales. Entonces, este grupo de becarios considero yo que sí podría iniciar una petición de forma general porque la normativa, independientemente de la convocatoria a la que pertenezca, se aplica directamente de forma general por la Ley Orgánica de Simplificación de Trámites. Entonces, este grupo de becarios podrían considerar, como primer punto, iniciar una mediación colectiva para una adecuada aplicación normativa en cada uno de sus casos. Obviamente, cada becario en la mediación no es que el mediador o que el funcionario de CENESID va a revisar cada caso y va a entregar el certificado de no deudar valores, pero en la mediación de este grupo de becarios se podría establecer en el acta
que de todas estas personas que se han incorporado a este procedimiento, directamente van a presentar únicamente el título apostillado o directamente el título legalizado, dependiendo del país donde han estudiado. Y este procedimiento obviamente es voluntario, no existe directamente una obligación por parte de CENESID de acudir ante un centro de mediación, inclusive al de la Procuraduría General del Estado, porque eso es de forma general, no únicamente para los procedimientos de CENESID, sino para todo procedimiento entre privados e instituciones públicas. Que la mediación, al ser un procedimiento alternativo de solución de conflictos, puede ir o no puede ir la persona invitada. Pero se los dejo en su consideración porque es una vía amistosa en la cual a través del diálogo ustedes y sobre todo si es necesario, tal vez Diego como presidente o la directiva, tienen que estar en todas las sesiones de mediación, adicional a cada una de las personas que conformen este grupo, porque directamente nadie más que ustedes va a velar por el interés de ustedes al presentar y hacer cumplir la ley en aquellos casos que no se ha iniciado ningún procedimiento como tal por parte de CENESID o del IFTH en su momento. Entonces tienen esta opción del cumplimiento como tal vez en el procedimiento, y eso tienen que ser muy conscientes, se puede pedir un criterio jurídico directamente al procurador, que es el único, conforme a la ley de la orgánica de la Procuraduría General del Estado, es el único criterio jurídico vinculante en el Estado. Entonces, en este procedimiento va a ser completamente ya vinculante para cualquier procedimiento, para la mediación o por casos individuales, que el pronunciamiento del doctor Salvador, pues directamente él va a decir, ¿se aplica la ley de simplificación de trámites o no se aplica la ley de simplificación de trámites para todos los casos existentes de becarios que no han tenido notificación de liquidación, notificación de preliquidación y que sus trámites han quedado estancados por A o B situación de la administración pública? Entonces, directamente ese criterio sería ya aplicable. Con el criterio jurídico, ustedes podrían ya exigir como tal, inclusive de forma individual, si no desean continuar con la mediación, que se dé directamente esta liquidación con la presentación o la liquidación del título financiado por el Estado. ¿Es un poco riesgoso? Sí, no puedo decirles que va a ser muy sencillo el procedimiento, pero el criterio, al ser vinculante y al tener tal vez la presión de un grupo considerable de becarios, va a dar la razón a ustedes como beneficiarios de esta beca, en la cual se reguló directamente desde el 2018 la posibilidad de presentar únicamente el título. Entonces, eso sería en cuanto a este grupo grande. Considero que es el grupo más grande de becarios porque no todos tienen una preliquidación notificada o una liquidación como tal. Hay que segmentar también a los becarios que tienen una preliquidación ya notificada, porque esta preliquidación notificada ya generó o inició un procedimiento administrativo en CENESID, que como ustedes y yo podemos concordar que no es el más legal o no está supeditado a los procedimientos normativos que establece una ley superior, pero inició. Entonces, por haber iniciado ese procedimiento, como tal, lo único que cabe en esos casos es esperar a tener la liquidación, ver si en el procedimiento se ha cometido una omisión, como en algunos casos se ha dado, y si se generan estas omisiones de forma individual, cada uno de ustedes que se encuentren en ese escenario de preliquidación notificada, van a poder recurrir o directamente a CENESID a través de un recurso de apelación, presentando con todos los requisitos de ley, y qué mejor ya con el documento vinculante de la Procuraduría del Estado, si se lo logra tener, indicando que la debida aplicación normativa se dio en su caso de liquidación y que no están respetando una ley orgánica y que por tal motivo esa resolución o esa preliquidación es un acto administrativo nulo y por ende no es válido y que tienen que volver a elaborar el procedimiento conforme dice la ley. Entonces, en ese caso tendrían que hacerlo de forma individual, pueden hacerlo ustedes, esto sí, pueden hacerlo con cualquier abogado y tienen obligatoriamente que hacer un procedimiento con abogado cuando se trata de un recurso de apelación.
No pueden presentarlo de forma unilateral porque uno de los requisitos que establece el artículo 220 del COA es justamente presentar recursos de apelación no únicamente a CENESID, sino a todas las instituciones públicas con la firma de un patrocinador. Porque este procedimiento administrativo directamente es un juicio pequeño, pero dentro de CENESID. Entonces, ustedes como ciudadanos, si bien pueden tener los conocimientos para presentar directamente el caso, siempre van a necesitar el respaldo de un abogado para que se vele por el cumplimiento del principio de legalidad. Entonces, eso deben tomarlo en consideración cada uno de los becarios que se encuentran en este grupo, que ya tienen una preliquidación hecha, pues la única vía sería a través de un recurso de apelación o directamente a través de un juicio ya en el contencioso administrativo, indicando que existió una indebida aplicación normativa, porque desde el 2018 en el registro oficial se publicó ya la Ley Orgánica de Simplificación. Entonces, en eso tienen que considerar también los tiempos, porque muchos becarios no, tal vez por mala asesoría directa de los funcionarios de CENESID, primero cometen los errores más típicos que yo he visto son que no presentan el recurso dentro de los 10 días, que existe como tal la posibilidad de hacerlo. Y el segundo error es que no lo presentan directamente con firma de abogado, porque los funcionarios de CENESID les recomiendan que en estos procedimientos pueden presentarlo ustedes solos sin la necesidad de un abogado como tal. Entonces, eso ya genera un vicio en el inicio de este trámite y directamente los únicos perjudicados van a ser los becarios que se encuentran en esa situación. Ahora, también en este procedimiento de liquidación con la presentación del título, existen ya becarios que han recibido su liquidación, pero no han sido debidamente notificados. Entonces, la notificación no es únicamente para el becario, porque ustedes recordarán, o en la mayoría de casos, porque esto también hay que volverlo a segmentar, no todos los becarios firmaron su contrato con un responsable solidario o garante. Hay algunos casos que simplemente lo firmaron los becarios, pero en su gran mayoría sí tienen esta figura de un aval en este procedimiento de beca. Entonces, en todo trámite y sobre todo en un tema de imputación de valor hacia ustedes, hay que revisar si realmente el responsable solidario como el becario recibieron una notificación, sea en el correo electrónico que ustedes señalaron en el contrato o directamente en el domicilio que ustedes también señalaron al momento de firmar el contrato. Porque si no se da de esa manera la notificación de la liquidación financiera y no existe una razón dentro de ese procedimiento que certifique que ustedes como ciudadanos tienen conocimiento de esa liquidación, prácticamente el proceso se vuelve nuevamente nulo. ¿Qué sucede aquí? Ustedes también pueden presentar ya de forma individual, esto sí no se lo puede hacer de forma colectiva, porque depende de cada caso. Entonces, en este grupo de becarios se puede presentar igual un recurso de apelación con todos los requisitos que establece el 220 del COA o directamente ir a un tribunal contencioso administrativo para que esa resolución sea nula, tanto por la indebida aplicación normativa como por no haber notificado a todas las personas que estuvieron interviniendo en esa relación contractual de la beca. Tienen que tomar, como les digo siempre, en cuenta los tiempos. Son 10 días para los recursos de apelación. En algunos casos habrá recursos extraordinarios de revisión, pero eso ya es dependiendo cada uno de ustedes cómo se ha dado la beca. Y directamente 90 días para presentar ustedes la demanda en el Tribunal Contencioso Administrativo. He visto también y ha sido muy recurrido en algunos casos de becarios que solicitan asesoría cuando este tiempo ya se encuentra fenecido. Cuando se les acabe el tiempo para el recurso de apelación, cuando se les acabe el tiempo para el recurso extraordinario de revisión e incluso cuando se les acabe el tiempo para presentar el juicio en el contencioso. ¿Esto qué genera? Que ustedes se queden ya con un acto administrativo en firme que no puede ser apelado, no puede ser recurrido porque ningún juez les va a dar paso al caso o al juicio si ustedes lo presentaron fuera del tiempo. Inclusive he visto que muchos becarios y también recomendación no solo para este trámite de la beca, sino para cualquier otro trámite que ustedes estén manejando, que queden claras las relaciones entre ustedes y los abogados que puedan llegar a tener, porque yo he visto que muchos abogados, si bien pueden conocer de forma general los tiempos para presentar las demandas o un recurso de apelación, lo que han generado es directamente un perjuicio a los becarios.
porque en lugar de ir directamente ya al contencioso cuando todavía era posible, no lo han hecho, o cuando las resoluciones todavía podían ser apeladas en vía administrativa, no cumplieron todos los requisitos. Entonces, eso también les perjudica a ustedes bastante. Ustedes tengan presente siempre el artículo 220 del COA para que tengan presente los requisitos que tiene que cumplir sus recursos de apelación. Igual, el COGEB es súper claro en cuanto a los requisitos para presentar las demandas. Entonces, eso también tienen que verlo siempre ustedes, porque yo no desconfío de otros profesionales, pero directamente pueden existir algunas omisiones que sí son subsanables en el procedimiento, pero que de ser preferible no se cometan desde un inicio. Ese sería los grupos de becarios que existirían de forma directa desde el 2010 hasta el 2018. ¿Qué sucede con los becarios que ya firmaron su contrato desde el 2018 con el Reglamento General de Becas hasta el 2019 que se firmaron las becas? Los contratos de beca, perdón, pues en estos contratos ya se generó la figura de preliquidación. Es decir, que desde el segundo desembolso para realizar el pago, cada coordinación zonal tenía que revisar los documentos justificativos presentados por los becarios para generar el siguiente pago. Esto quiere decir que en este grupo de becarios no debería existir una liquidación financiera, pues al último desembolso directamente deberían tener los valores ya en cero y únicamente presentar el título, porque han existido descuentos paulatinos durante todo el financiamiento de la beca. Y es en el caso que se encuentran también algunos becarios que, no habiendo firmado el contrato de forma directa en el 2018, les han aplicado esta figura legal, siendo completamente ilegal porque viola el principio de seguridad jurídica establecido en el artículo 82 de la Constitución. Entonces, de esa manera, en este grupo de becarios también no debería existir una problemática. Para ellos debería aplicar de forma directa y de forma célere la aplicación del artículo, los artículos de la Ley de Simplificación de Trámites. En este caso, si ha existido una erogación de fondo público superior a lo justificado, la responsabilidad directa es del servidor público que lo hizo. Entonces, en estos casos tampoco se podría iniciar una acción de forma global porque depende cada caso y qué justificativo se presentó. Porque muchas bases de postulación, y eso es general, dice, ejemplo, para justificar el pasaje de ida y vuelta, en algunos casos dice boarding pass y factura, en otros únicamente dice boarding pass o factura. Y en otros casos dice boarding pass y factura con los rubros que establezca, que se visualice el rubro. Entonces, todos estos particulares deben considerar al momento de presentar cualquier tipo de acción en contra de CENESID, y por eso no sería recomendable presentar una acción colectiva en este punto. Ahora, en cuanto al tema de compensación, que es esto sí de forma general, ¿qué sucede? Los becarios del 2010 hasta el 2019, que fueron la mayoría de becarios que firmaron sus contratos, en algunos casos, y sobre todo desde el 2010 hasta el 2016 tal vez, no existe un instructivo de compensación de forma clara. Únicamente se establece que la Gerencia General del IESE va a emitir el instructivo de compensación, o que la Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento va a emitir el instructivo correspondiente. Al no haber sido emitido el instructivo a la par del reglamento, genera también una duda sobre la aplicación normativa de los nuevos cuerpos legales que han sido emitidos después de la firma de cada contrato de beca. Entonces, al haber sido emitidos los instructivos del 2018, el instructivo 2019, el del 2020 a inicios y el del 2020 a finales, de compensación específicamente, existen cosas que sí son positivas, porque en la mayoría de los casos de becarios en el contrato únicamente se establece que la transferencia de conocimientos va a ser a través de la prestación de servicios o de un trabajo bajo relación de dependencia, generándose ahí una limitación para que puedan compensar con otros mecanismos de compensación que se han generado con los años, como ustedes lo conocen y ya lo discutimos, a través de papers, a través de ayudantías, de pasantías, de trabajo inclusive en el extranjero, que existió en algún momento y lo aceptaron.
Entonces, estas posibilidades de compensación y sobre todo beneficios que se han generado con el paso de los años tienen que seguir siendo respetados y sobre todo no puede existir una regresión normativa en cuanto a estos temas. Es decir, si ya el Estado ha considerado que los becarios no únicamente tienen que compensar con estos tres modos de compensación iniciales, que era relación de dependencia, prestación de servicios o a través de una entidad estatal del Ecuador en el extranjero, podrían directamente ya iniciar sus trámites de compensación con estos nuevos. No puede existir esta regresión de derechos e ir eliminando estos mecanismos nuevos. Entonces, ¿qué pueden hacer de forma colectiva? Igual, o sea, podrían iniciar desde una mediación hasta una acción de protección para que se respeten estos avances normativos, que no exista una regresión de derechos, y esto sí les aplica de forma directa a todos, porque lamentablemente el funcionario público está aplicando de forma indiscriminada este instructivo que fue publicado recién el 4 de febrero del 2020. Entonces tienen inclusive en Cenecit varias dudas de cómo aplicar, porque hay trámites que se encuentran ya en proceso, sobre todo los de compensación en el extranjero, que tal vez los coordinadores zonales no lo atendieron en su momento, pero ahora la competencia recae sobre un órgano colegiado, que tal vez los aceptarán, pero si no los aceptan de forma directa, tendrían que ya apelar a ese acto administrativo. Entonces se genera ahí un conflicto en cuanto a la aplicación normativa y a la seguridad jurídica que les están dando a ustedes. Pues como yo, como ciudadano, puedo presentar directamente una petición en el mes de noviembre sin saber que ha existido un cambio normativo porque no existió una publicación en la página de transparencia por parte de Cenecit, y directamente me van a negar porque el funcionario actual va a considerar que eso no se amparaba bajo la normativa que se encuentra vigente al momento de la resolución. Entonces, esto tiene que quedar muy claro, y sobre todo las conversaciones deberían ser en ese sentido con Cenecit a través de la mediación, y que quede muy expreso que todos aquellos becarios que ya han presentado algún mecanismo alternativo de compensación conforme a lo que estaba regulado a la fecha de su presentación y al ser más beneficioso, pues que directamente lo apliquen. Y en el caso de aquellos becarios que estén presentando hoy o presenten mañana de forma directa estos mecanismos de compensación, se respeten las condiciones más beneficiosas y que se regule de forma general, porque hay tanto becarios como de tercer nivel que nunca pudieron presentar su compensación en el extranjero, a pesar que la política pública de fortalecimiento de conocimiento emitida en el 2012 sí te permitía esto de forma general, pero lo cerraron igualmente en el 2020 a través de que solo los becarios de cuarto nivel iban a poder directamente a compensar a través de este mecanismo excepcional, pero validero de igual manera. Entonces, tal vez hay que negociar con Cenecit para que se establezcan las pautas para que la compensación no se lo haga directamente y únicamente en el Ecuador, porque ahora por temas de pandemia o por temas que ya en sí el mundo se encuentra mucho más globalizado y que la política pública de becas tiene que ser primero generada, ya no reformulada porque le eliminaron de forma directa el 18 de diciembre del 2020, establecer que todos los mecanismos de compensación sirven por igual a todos los becarios y que se aplicarán en lo más beneficioso para ellos, y que no puede existir una regresión de mecanismos de compensación para que los becarios puedan continuar haciendo sus actividades de transferencia de conocimiento en cualquier parte y a través de estos mecanismos nuevos. Y también que exista un compromiso por parte de Cenecit de capacitar de forma directa a los analistas del área para que ellos primero apliquen de forma correcta la normativa y que no piensen que al responder un correo electrónico diciendo se niega como tal el reporte de compensación, ya es valedero y existe un acto administrativo positivo. No es así, porque todo tiene que ser debidamente motivado, y enviar un correo electrónico diciendo no te aplica o su compensación no es valedera, en sí incumple con el artículo 76 de la Constitución al no encontrarse debidamente motivada esa resolución o ese correo, y no existe una resolución como tal. Entonces les deja doblemente en la indefensión a ustedes, porque no pueden recurrir a un correo electrónico, no pueden apelarlo. Primero deberían presentar un recurso un reclamo administrativo al respecto de ese tema, para después poder seguir impulsándolo de forma individual.
Entonces, de esa forma general serían las posibles acciones que ustedes tendrían. Cada una tiene su tiempo, sobre todo los temas de mediación, al ser una mediación colectiva, siempre van a existir posiciones contrapuestas, tal vez, entre los mismos miembros de la asociación, y es muy valedero lo que decía Maite, o sea, juntos van a ser siempre más fuertes. Entonces, de esa manera, la visión tiene que ser la misma de todos los becarios que se supediten a ese procedimiento de mediación y estar conscientes que en algún punto las decisiones que se tomen van a tener que ser realizadas en función y en beneficio de la colectividad, que tal vez a mí como becario no me puede beneficiar mucho lo que vayan a topar, pero que se está haciendo de forma directa para todos, porque una norma tiene que beneficiar, igual esta sentencia a través del proceso de mediación, tiene que beneficiar a la mayor cantidad de personas posible. Entonces, en este proceso de mediación, al ser completamente voluntario, primero tienen que estar a la espera que CENESID acuda. Si es que CENESID no acude, no hay posibilidad de obligarles a que ellos vayan. Y puede que asistan a una primera reunión, puede que ya no asistan a la segunda, o puede que a la tercera ya no quieran asistir. Entonces ahí les quedaría tal vez otra acción que sería directamente ya presentar una queja defensorial directamente en la Defensoría del Pueblo por la vulneración de derechos humanos, sí, pero que sería sobre todo el tema de derechos humanos en cuanto al derecho de petición o a la seguridad jurídica, porque no les están haciendo caso en cuanto a su tema de liquidación y mecanismos de compensación. Entonces, y los casos que cada uno tiene, pues en contencioso administrativo el procedimiento puede demorar hasta 5 años. La mayoría de casos se demora eso. ¿Por qué? Porque la justicia ordinaria también está un poco colapsada en cuanto a trámites y si bien está normado en el COGEB cuánto tiempo tiene que existir de una audiencia a la otra, en cuánto tiempo tienen que calificar una demanda, no siempre lo cumplen los jueces. Y ahora más con el tema de la presencialidad que se ha hecho un poco complejo, ellos están difiriendo mucho las audiencias porque hay jueces muy tradicionales que a ellos no les gusta tener audiencias virtuales, a pesar de que el Consejo de la Judicatura lo valida igual, pero les gusta tener de forma directa estas audiencias presenciales, en la cual va a ser un poco más complejo y va a dilatar más el procedimiento, esperando que los temas de pandemia también mejoren y que se puedan hacer mucho más ágiles nuevamente estos procedimientos. No sé si Maite o Fer tienen alguna duda o pasamos, no sé, a resolver las preguntas de cada uno de los becarios. Bueno, yo puedo dar inicio a leer las preguntas. No sé si Maite tiene algún comentario adicional. No, creo que está bastante claro. Más bien agradecerte, Mauricio. Ha sido una presentación muy clara y muy completa. Yo creo que avanzando en conversaciones iremos viendo, digamos, cuál es el mecanismo más adecuado. Tal vez solo una de las preguntas que también te hice ayer, habíamos hablado de distintos mecanismos, ¿no es cierto? De la posibilidad de mediación, de amparar esa mediación en la solicitud de un criterio jurídico del procurador para que se pronuncie respecto de si se aplica la ley de simplificación de trámites para los becarios que no hubiesen sido notificados con la liquidación. Y tú me habías manifestado, o más bien habíamos conversado un poco respecto de los riesgos que podría tener esto, dado que el criterio jurídico del procurador es vinculante. Es decir, si él dice que no se aplica, eso podría cerrar una puerta. Entonces, me gustaría que nos cuentes solo un poquito más respecto del tema, como para tenerlo claro, y también, bueno, está claro que, digamos, sí nos queda un mecanismo adicional que podría ser, en caso de que no funcionaran los otros procesos, el asistir a la Defensoría del Pueblo e iniciar un proceso allí por la vulneración del derecho de petición o de la seguridad jurídica, que serían los derechos vulnerados colectivamente en buena parte de este proceso. Entonces, ha sido una explicación muy, muy clara. Te agradezco mucho por eso. Solo cuéntanos un poquito más respecto de este tema del procurador y ahí sí le pediré a Fer, que es nuestro moderador el día de hoy, que nos ayude con las preguntas que han puesto los compañeros en el chat. Ok. Bueno, el tema de la mediación, como en todo procedimiento con el Estado, primero, el mediador que se ha seleccionado y también el abogado, porque en este proceso de mediación siempre va a existir el mediador, que es el tercero imparcial, él no puede
Él puede dar su opinión, pero no puede obligar a ninguna de las partes, es decir, asociación y CENESID, a que firmen absolutamente nada sin, obviamente, analizarlo y tener la voluntad de firmar de esa manera el acta de mediación. Pero también va a existir un abogado delegado de forma directa del procurador, y este abogado y su rol es fundamental en este procedimiento porque este abogado va directamente a verificar que se cumplan dos preceptos. El primero, que la mediación sea posible y que exista algo que transigir. Es decir, nosotros como becarios estamos dispuestos a hacer esto si CENESID está dispuesta a hacer tal cosa. Entonces, si existe esa posibilidad de transigir, que es completamente factible, que es directamente que ustedes entreguen de forma individual dentro de un tiempo prudencial, título apostillado o el legalizado del título, y que CENESID en un tiempo también prudencial liquide de forma directa esas becas que se puede hacer. De esa manera él va a decir, sí, es algo transigible, podemos hacerlo, y directamente él va a dar paso a la mediación y a continuar con el procedimiento. Luego, el rol de este abogado también va a ser importante porque él, conforme al principio de legalidad, va a tener que analizar y determinar que la petición que ustedes están haciendo directamente es una petición sustentada en alguna norma, que todos sabemos que existe, pero la interpretación de esta norma no puede ser extensiva ni puede ser de ninguna naturaleza, únicamente tiene que él decir si es aplicable conforme al derecho de seguridad jurídica establecido en el artículo 82 de la Constitución. Es prudente y es pertinente que en este punto de la mediación, otra área de la Procuraduría General del Estado, emita un criterio jurídico. Pero para que emita esa área de la Procuraduría el criterio jurídico, primero la institución pública va a tener que enviar su criterio jurídico. Es decir, el área técnica de CENESID, que podría ser la Subsecretaría de Fortalecimiento de Conocimiento o directamente la Dirección de Becas, va a tener que emitir al jurídico de CENESID una pregunta literal diciendo, tenemos tantos becarios que se encuentran firmados sus contratos del 2010 al 2018, los cuales ya tienen finalizados sus estudios y han presentado sus títulos apostillados, legalizados, conforme dice la disposición general y la disposición transitoria de la Ley de Simplificación de Trámites. ¿Aplica o no en estos casos realizar el procedimiento de liquidación con la presentación de estos documentos? Y el jurídico de CENESID va a tener que pronunciarse y decir si aplica conforme a esto o no aplica conforme a esto. Ese criterio va a ser enviado a la Procuraduría y en la Procuraduría directamente el área independiente no sujeta al proceso de mediación va a decir si aplica o no aplica conforme a esta norma, conforme a este juicio, conforme a esta doctrina, aplica o no aplica, y directamente tendrán ya ustedes el resultado. Por conversaciones extraoficiales de algún momento con una de las funcionarias del área pertinente a la Procuraduría, ella dijo que sí era valedero directamente este tema de la presentación del título para liquidar la beca y que no le vería mayor problema. Y que podría actuar así CENESID, pero no existe nada por escrito y es por eso prudente tener y necesario ahora este tema de la liquidación de la beca con la presentación del título. Entonces, no sé, Maite, si ahora quedó un poco más claro. Y obviamente, en el caso de que el procurador directamente diga no, o sea, no aplica la liquidación con la presentación del título porque en los contratos de beca no se estipuló esa figura, sino fue emitida posteriormente, ahí sí, cada caso sería de forma individual. Es un riesgo bastante fuerte que tendrían que correr el grupo de becarios que podría acogerse a este procedimiento. Mauricio, queda bastante claro. Muchísimas gracias. Y ahora sí doy paso a Fer con las preguntas de los compañeros en el chat. Muchas gracias de mi parte. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, doy inicio con algunas preguntas. Algunas son respecto a la liquidación. Preguntan qué pasa si hicieron un pago parcial, ¿pueden renegociar el monto? O también aquellos que tenían preliquidación, ¿cuál sería el proceso para apelar tal vez a la liquidación solo con el título? Bueno, de lo que te entiendo es que ya existió un pago, o sea, ya le notificaron al becario con la liquidación y pagó, me invento, tenía que
devolver según la liquidación $16,000 y pagó $3,000. En ese caso ya no podría negociar, o sea, ya no podría sujetarse a este procedimiento de liquidación con presentación del título, porque en cierta parte existió una aceptación por parte de ese becario. Lo que ese becario podría hacer directamente es solicitar un convenio de facilidades de pago por el resto del dinero, siempre y cuando no se exceda del tiempo que les están dando ahora, que es de 6 meses, porque si se pasa de ese tiempo, iniciaría ya directamente el procedimiento coactivo, que eso sí es completamente ya más complejo y que existen muchos casos también que se han dado estos procedimientos y que no se ha seguido el debido proceso y que justamente es importante que ustedes se asesoren para que directamente no se les carguen esos intereses que tal vez no son legales en ese procedimiento de cobro bajo esta potestad coactiva que tiene SENACID ahora. Ok, muchas gracias. Entonces, como ya mencionaste antes, pero para confirmar, aquellos que tienen solo la preliquidación y no han hecho un pago, ellos tal vez podrían acogerse a este. Para aquellos becarios que tienen la preliquidación, ellos deberían directamente revisarse primero el caso y ahora lo que les mencionaba de forma general. Tiene que ver si se ha cumplido el debido procedimiento en esa preliquidación y directamente ya iniciar o un reclamo administrativo, un recurso de apelación o un procedimiento en el contencioso administrativo de forma individual. No podría sumarse al grupo de todos aquellos becarios que no tienen absolutamente nada, o sea, que literal su carpeta ha reposado en Cenecid y no les han dicho, aquí está su certificado no deudor valores o aquí está su preliquidación. Esos becarios con preliquidación, al existir ya un acto administrativo previo a la liquidación como tal, no pueden estar agrupados en este mundo general de aquellos becarios que no han sido notificados, ni les han indicado entregue tal documentación, ni notificado con la resolución de liquidación de la beca. Ok, muchas gracias. Una pregunta que estaba repetida, creo, era el tema de los intereses. Sobre todo, ¿cuál es el interés que es variable, es fijo, o depende del convenio de pagos? Y la siguiente pregunta también es que alguien mencionó un tema de que algunos se hacen con el Banco del Pacífico en algunos casos. No sé cuándo aplique esa diferencia. Bueno, creo que son varios procedimientos. Primero, el tema del interés, la mayoría, y eso también hay que revisar, cada becario es diferente por cómo estuvo redactado el contrato en las coordinaciones zonales. Directamente, la mayoría de contratos conforme al reglamento aplicable indicaba que el pago o la restitución de intereses va a ser desde el momento que se entregó el fondo público. Pero esto también existe un beneficio durante la emisión de nuevos reglamentos en los cuales directamente se reguló que todos aquellos becarios que se les impute algún valor a cancelar, el interés va a comenzar a correr desde el día de la notificación y de la notificación adecuada, como les comentaba, no únicamente al becario, sino al becario, al responsable solidario o al garante solidario, y que exista esa constancia de recepción por parte del ciudadano. Entonces, esos intereses que podrían llegar a imputarse únicamente pueden hacerlo si se ha seguido este debido procedimiento de notificar becario, responsable o garante y tener la confirmación de recepción. La tasa es la tasa activa del banco, la tasa es la tasa activa del Banco Central. Entonces, esto tiene un techo del 9.5, pero obviamente depende del Banco Central. En este procedimiento, obviamente. Y en cuanto a la tasa del Banco del Pacífico que mencionas, Fer, existe directamente un producto de crédito educativo social. ¿Qué es esto del crédito educativo social? Todos aquellos becarios o beneficiarios de crédito educativo o beneficiarios de una ayuda económica que por A o B motivo han entrado a un procedimiento de cobro coactivo y que no han solicitado convenio de pago o que han incumplido el convenio de pago o que realmente no se han pronunciado al respecto, pueden solicitar de forma directa al Banco del Pacífico para que el Banco del Pacífico les otorgue este crédito financiado y fondeado por el Estado ecuatoriano con un interés preferencial. La tasa máxima en este segmento de crédito educativo, si no estoy mal, es del 7.5. Tendría que confirmarles, pero esto igual está ahí publicado en el Banco Central, es de conocimiento público y es un interés menor, que sí es beneficioso, pero obviamente convierte y desde mi punto de vista desnaturaliza, sobre todo en los casos de beca y de ayuda económica,
porque el objetivo de una beca es directamente financiar a través del Estado el pago de los estudios de un ciudadano que se sometió a un procedimiento de méritos y oposición y no obligarle al finalizar este procedimiento a cancelar a través de un crédito educativo directamente lo que se le financió en su momento por haber cumplido los requisitos de excelencia, de méritos, y no sería lo más adecuado, ¿no? Pero entiendo que muchos becarios se están supeditando también a ese procedimiento del crédito educativo social, pero también les piden algunos requisitos, como cualquier crédito, les piden tener un garante, les piden tener, dependiendo del monto, una garantía hipotecaria, y esto inclusive lo están haciendo con los convenios de pago ya en etapa administrativa de cobro, en etapa ya de coactiva. Ok, muchas gracias, Mauricio, por la aclaración. Otra parte de preguntas tiene que ver con becarios que han iniciado un trámite y la pregunta es cómo pueden asegurar que termine. Por ejemplo, mencionan un caso de un adendum que no se ha logrado firmar y se ha extendido muchos meses, parece, y se ha cambiado de funcionarios, menciona un becario. ¿Qué ocurre en estos casos? ¿Cuál es el mejor proceso? El mejor proceso en ese caso es un reclamo administrativo. Sí he visto que la mayoría de coordinaciones zonales por el cambio de funcionarios no culminaron con un procedimiento que era tal vez sencillo, como un contrato modificatorio, pero la única forma que van a poder tener una atención de su caso es un reclamo administrativo, porque de esa manera se deja por sentado que ustedes como becarios están impulsando el procedimiento y a su vez que la institución pública no está cumpliendo con su deber ser, que es atender a la ciudadanía de la mejor manera. Ok, muchas gracias, Mauricio. Bueno, hay un par de preguntas. Ya explicaste mucho sobre el tema de los derechos, pero te la vuelvo a leer nada más. Menciona qué pasos se necesitan para proceder con ya sea la mediación, demanda inconstitucional o la regresión de derechos de los becarios. Bueno, realmente primero es que entre ustedes se acuerde y primero segmentar también qué becarios puede o no puede formar parte de ese grupo de personas que pueden irse por el tema de la mediación o por el tema de la acción inconstitucional, que eso sí sería un poco más sencillo, ¿no? Pero es necesario que todos los becarios estén de acuerdo con el procedimiento, que conozcan cuál va a ser su riesgo máximo. En el caso de la liquidación, el riesgo máximo sería que el procurador diga no, no aplica la ley de simplificación para los que firmaron sus contratos desde 2018 para abajo y que solo aplique para los de 2018 en adelante. Entonces, ese sería el riesgo máximo que deberían considerarlo y el procedimiento es directamente elaborar la petición. Una vez que se encuentra esa petición conforme a derecho, esto tiene que sí tener todos los sustentos normativos correspondientes y presentar esta mediación, firmada por cada uno de ustedes o sus apoderados. Y de esta manera, las personas que han suscrito esta petición van a ser parte del procedimiento. Entonces, de esa manera iniciaría como tal este procedimiento de la mediación colectiva, esperando que Cenecit vaya directamente a las mesas de trabajo, en las cuales siempre va a tener que existir el liderazgo de alguien, que puede ser el presidente de la asociación o ustedes decidirán quién, pero tiene que ser una persona que lidere este procedimiento, que esté siempre en todas las reuniones y sobre todo que la voz de esta persona sea la que directamente sea escuchada por el mediador, por el abogado de la Procuraduría y por Cenecit, para que no exista en el futuro, cuando inicie el procedimiento, ningún malentendido sobre todo, y que sea una voz que lidere el proceso en beneficio de todos. Ok, muchas gracias, Mauricio. Extendiendo la pregunta, ¿sería algo similar para el proceso de los reglamentos instructivos? El procedimiento sería similar, igual se tendría que hacer, ese sí, mira, una mediación no es directamente un procedimiento tan rígido por lo que es voluntario, pero sí tiene que cumplir algunos requisitos de formalidad. Pero ya una demanda como tal, hay que hacerla de forma general con hay que firmarla por todas las personas, pero eso sí es un procedimiento que puede demorar en la elaboración del documento algún tiempo porque no puede venir con errores para que ustedes sean los beneficiarios directos. Entonces, tiene que ser muy bien redactado, muy bien pensado ese documento y que vaya siempre con una visión de apoyar al becario y al ciudadano. Ok, muchas gracias, Mauricio. Solo una aclaración para algunas personas. Ya les compartimos en el chat el link de los reglamentos y compensación para aquellos que no estuvieron en el primer conversatorio. Así que no pondré, no leeré esas preguntas.
Otra pregunta tiene que ver un poco con cómo, si es que los cambios aplican a todos los becarios de tercer y cuarto nivel y de todos los años. De lo que indicabas, parece que se aplica ahorita el reglamento para todos, ¿no es cierto? Aunque no debería ser así. El reglamento se aplica bueno, en estricto rigor, un reglamento nuevo no debería aplicarse para los becarios que firman sus contratos en años pasados. Este reglamento o las reformas del reglamento debería ser aplicado únicamente para nuevos becarios que no están existiendo porque no hay más adjudicaciones de becas desde hace algún tiempo, sobre todo becas internacionales. Y no debería existir directamente esta aplicación en lo que sería negativo o regresivo por el derecho a seguridad jurídica. En todo lo que sea nuevo y que sea más beneficioso, sí podría ser aplicado, obviamente, tanto el becario como la institución pública tiene que motivar ese beneficio. Tiene que aplicar el artículo 11 de la Constitución, tienen que aplicar también el artículo 3 de la Ley de Simplificación de Trámites. Todo eso tiene que aplicarse en todas las peticiones o en todas las aprobaciones que pudieran existir de tal o cual petición. Ok, Mauricio, muchas gracias. Hay una persona que menciona el tema de pagar la proporcionalidad de la beca, pero de lo que clarificaste y confirmando ya no podría aplicar a ese beneficio. Sí, es como tú dices, Fer, directamente esto, existió la posibilidad y todos los casos que se presentaron hasta la publicación del nuevo instructivo, era factible que, por ejemplo, becarios que compensaron 2 años y ya no quieren continuar con el tema de la devengación de la beca en el Ecuador, podían requerir este procedimiento y a través de esta fórmula matemática establecida en el instructivo de compensación, podían pagar únicamente el porcentaje. Todos los becarios que presenten solicitudes desde el 4 de febrero del 2021 en adelante ya no podrían ser beneficiarios de esa regla, que obviamente era muy buena porque algunos becarios han preferido hacerlo así. Ok, Mauricio, gracias por la aclaración. Hay una pregunta respecto a becarios que están más de 5 años esperando la liquidación, y sé que hay varios con esta pregunta. ¿Cuál es el mejor proceso ahora? ¿Insistir en recibir la liquidación o esperar la resolución de tal vez este proceso de mediación? Bueno, en esos casos ya no, si ya esperaron la liquidación y han tenido tal vez alguna comunicación en algún punto, no podrían directamente acogerse a ese procedimiento global, pero se podría revisar el procedimiento individual, tal vez para presentar una subsanación al procedimiento que iniciaron, una insistencia, un impulso procedimental, esperar que suceda o que cuenten los 30 días de ese reclamo, de esa subsanación que se va a hacer, para aplicar un silencio administrativo positivo y en la petición indicar que conforme el artículo tal, tal y tal de la Ley de Orgánica y Simplificación de Trámites, del Reglamento de Becas, del Instructivo de Becas, no puede hacerse una liquidación con un cruce de cuentas, sino únicamente con la presentación del título. Es lo que podrían esperar o directamente al no haber tenido una respuesta y haber intercambiado y alguna comunicación o iniciarse ese procedimiento, directamente presentarlo en el contencioso administrativo, pero sería directamente ya un análisis puntual de esos casos. Ok, muchas gracias, Mauricio. Hay una pregunta que se repitió un par de veces respecto a la reducción del tiempo de compensación para docentes y me imagino que también para personas miembros del sector público. Sí, bueno, el tema de la reducción de la compensación es algo existente igual desde el 2012, que estaba en la política pública. Y es lo curioso de estas reformas al reglamento, porque en una parte, en una de las disposiciones le derogan a la política pública y en otra establecen la posibilidad como tal de reducir la compensación, pero tampoco norman dentro de, el instructivo de compensación cuál es el procedimiento. Entonces, únicamente existe una competencia dada al comité de becas que va a ser un cuello de botella, porque este órgano colegiado, sin conocer el procedimiento, sin conocer qué requisitos tiene que tener esa compensación, esa reducción de compensación, no va a poder proceder. Y al existir tal vez una rotación del personal y sobre todo una delegación a funcionarios que no son directamente directores de área o que conocen del tema a profundidad y que tal vez le delegan a algún funcionario que no tiene mayor conocimiento sobre el tema, va a comenzar a negar directamente estas reducciones de compensación.
Entonces, en eso sí, la petición, mi sugerencia es que tiene que ser completamente motivada, alegando absolutamente todo, diciendo que este tema de derogar la política pública de becas es improcedente, que existió al momento de la firma del contrato. En esos casos sí conviene mencionar el artículo 7 del Código Civil sobre el tema de retroactividad de la ley. Entonces, de esa forma, configurar la petición y que tengan el resultado positivo para reducir la compensación por trabajar en el sector público, por ser docentes, por trabajar en sectores zonas económicamente deprimidas del Ecuador o trabajar en GATS directamente, que bueno, también son parte de las instituciones públicas. Pero, como les repito, esto tiene que considerarse porque no hay una norma que al momento que te diga como antes, que todos los becarios que han estado consecutivamente trabajando en algunos de estos sectores pueden beneficiarse. Entonces se puede dar a subjetividades y el comité directamente lo que va a hacer en algunos casos es autorizarles a los que han trabajado tal vez consecutivamente y aquellos que han tenido una interrupción tal vez de días o de meses directamente les niegan, lo cual sería completamente ilógico porque lo único que se debería analizar es que se cumpla directamente con el tiempo del financiamiento a través de cualquier mecanismo en estos sectores que he mencionado. Ok, Mauricio, muchas gracias. Una pregunta aquí es de un becario, dice, si es que se puede hacer un procedimiento de compensación, por ejemplo, con papers, mientras estás en diferimiento o no es posible. No es posible porque la figura o la naturaleza jurídica del diferimiento de compensación es una suspensión del contrato en cuanto a la obligación de compensar. Entonces, si tú tienes diferido el periodo de compensación hasta que no se cumpla todo ese plazo que te otorgaron para realizar la actividad que tú solicitaste, no vas a poder compensar a través de ningún mecanismo. Entonces, no te sirve ni el paper, ni el voluntariado, ni el trabajo, ni absolutamente ninguno de los mecanismos de compensación. Oh, perdona, Mauricio, estaba muted. Me dice un becario que tiene errores en el contrato y que le han notificado. Creo que ya está compensando este becario, pero ¿cuál es el proceso en general cuando hay errores en el contrato y es notificado por el SENACI? Es Mauricio, dependiendo un detalle. Senacir ha reportado que hay una falla bestial en los contratos de las becas del 2010, que han escrito mal, han puesto el título de la tesis y no el título del programa, y es un problema casi general con muchos becarios del 2010. Esta novedad saltó en diciembre. ¿Qué sucede con este tema? Pues directamente, como todo procedimiento con el Estado, lamentablemente tiene que iniciarse a petición de parte, es decir, del ciudadano, del privado, no iniciado directamente de forma colectiva. Eso es a veces ilógico, pero no lo manejan así. Y cada becario debería presentar el justificativo, decir, yo al momento de postular, el título que me iban a otorgar era este. Pero por A o B situación en el contrato, ustedes lo pusieron de esta manera. Y es necesario que se modifique esto para continuar con cualquier trámite, sea liquidación, sea un diferimiento, sea inclusive para el cierre del programa, porque en cualquier momento los entes de control, bueno, tal vez de becas 2010 no revisen, pero de becas ya un poco más nuevas, podrían los entes de control en cualquier momento decir, quiero saber cómo se liquidó esta beca, cómo se firmó el contrato, y si ven este error o que no se encuentra estipulado de forma correcta el título adjudicado, el título en el contrato y el presentado, pues directamente van a llamar la atención tanto al funcionario que elaboró y firmó el contrato como al becario por no haber mencionado en su momento. Entonces, es un procedimiento que no debería demorarse tampoco más de unos 30 días, porque al contar con todos los requisitos, simplemente se realiza un informe técnico, se realiza directamente ya una resolución y pues esta resolución debería ser aplicada y contar con el documento ya definitivo para que lo firmen tanto ustedes, en los casos que exista garante solidario, también firmarlo directamente la persona. Ok, muchas gracias, Mauricio. Una de las últimas preguntas, un becario solo quiere aclarar que si te referías a que los becarios con proceso administrativo iniciado debían recibir la notificación de pago de intereses o la notificación de pago total. No te escuché, perdón, Fer, ¿me puedes No, repetir? no hay problema. No tengo clara la pregunta, pero te la leo textualmente. Sobre la notificación de los intereses,
por favor, no me quedó claro si se refería a que los becarios con un proceso administrativo iniciado deberíamos recibir la notificación de pago de intereses o se refiere a la notificación de pago total. Creo que es total. O sea, bueno, aclarémosle un poco porque tampoco le entiendo la pregunta. En cuanto al tema de intereses, tienen que considerar dos temas. Primero, toda terminación unilateral, toda terminación por mutuo acuerdo, sometida a un procedimiento de liquidación o directamente cualquier pago que se les impute a ustedes por A o B situación, el interés va a comenzar a correr desde la notificación adecuada de ese acto administrativo. El interés no puede correr desde que se generó el hecho o desde que firmaron el contrato de beca o desde que les entregaron el fondo público. Si bien los contratos establecen eso en la mayoría de los casos, por estos principios de mejora normativa que han existido desde el 2010 hasta ahora, ha existido esta regulación que los intereses se cobran desde el momento de la notificación, más no desde el surgimiento del hecho, desde el pago de la beca o de cualquier momento que se pudo haber generado. Ok, muchas gracias, Mauricio. Y bueno, una última pregunta. De hecho, hay un par de preguntas respecto al exterior, pero para terminar podemos hacerlas. Una persona pregunta si puede compensar vía RUC en el exterior. Y otra persona preguntaba si hay algún mecanismo actualmente para compensar en el exterior y si se puede ajustar a los artículos 11, 12 o 13. ¿O será negada la solicitud? No, o sea, no está regulado. O sea, la única forma que establecen una generalidad que no deberían hacer mayor lío directamente es a través de trabajos en consulado o alguna institución pública del Ecuador en el extranjero o de una institución privada en el extranjero legalmente reconocida. Entonces, el resto de mecanismos de compensación fuera del Ecuador actualmente serían un mecanismo excepcional, que ahí directamente CENESID, por las subjetividades que podrían presentarse en el comité de beca, podrían decir, esto no es un mecanismo de compensación, no te apruebo la compensación de esta manera, pero sí te doy el diferimiento para que lo hagas de esta forma. Entonces, es justamente esa subjetividad la que se debería evitar al momento de emitir una norma en cualquier institución pública y que no se ha considerado al momento de emitir estas reformas. Ok, muchísimas gracias, Mauricio. Creo que con eso ya terminamos las preguntas. Vamos a dejar tus datos para aquellos que estén interesados y lo compartiremos en redes. Y nuevamente extendemos nuestro agradecimiento por tu tiempo y por las aclaraciones. Seguiremos en contacto para los siguientes pasos, para las diferentes propuestas. Muchísimas gracias. Ok, Fer, muchas gracias a ustedes. De antemano, muchas gracias a ustedes y a todos, ¿no? A ti, a Diego, a Carla, a Maite, a todas las personas que siempre están al frente de, y estoy a las órdenes. Igual tienen mi número, tienen directamente mi correo electrónico y pueden escribirme. A veces puede que me demore unos minutos, pero siempre estoy atendiéndoles a todos ustedes. Muchísimas gracias, Mauricio. Muchísimas gracias, compañeros. Que tengan una linda tarde. Gracias por participar en este evento. Buena tarde a todos. Gracias. Gracias por el tiempo a todos. Un abrazo. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias. Déjenos Muchas gracias también. Buenas tardes. ¿Quiénes no reciben los correos? Muchas gracias, Mauricio. Hasta luego.